espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Sí, Padre, anhelamos que tú habites en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has llamado a tu templo, Señor, y queremos que hagas morada en nuestras vidas, Señor. Que nunca, Señor, te apartes de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer, Padre Santo, la voluntad tuya siempre, Señor. Porque el que se aleja no eres tú, Señor, sino soy yo con mis actos y con mi pecado, Señor. Yo te pido, Padre, que en este día tú nos bendigas, que nos reveles en tu palabra, Señor, lo que tú quieres que aprendamos en este día, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y te lo entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Les estamos saludando aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos de lunes a sábado desde aquí, desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Ezequiel y hoy nos corresponde leer el capítulo número 33. Ezequiel, centinela de Israel. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela va a acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar, resulta que los mata. Ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Mensaje del centinela. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo.
Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. Explicación de la caída de Jerusalén. El 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo, ha caído la ciudad. La noche anterior, el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz, de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, el remanente de Israel que vive disperso en las ciudades destruidas sigue diciendo, Abraham era solo un hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos. Sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, diles a esas personas, esto dice el Señor soberano. Ustedes comen carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros, ¿acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles esto, dice el Señor soberano. Tan cierto como que yo vivo, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré por completo la tierra y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido, como a alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Bueno, este es el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Y aquí habla Ezequiel es nombrado centinela de Israel. Los centinelas son como vigilantes, son personas que están siempre alerta de cualquier peligro que pasan. Y ellos tienen unas trompetas. Cuando el enemigo, un vigilante ve que el enemigo se acerca o que se acerca al peligro, entonces ellos con la trompeta la hacen sonar para que el pueblo sepa de que viene un peligro inminente. Y así es como el Señor le dice a Ezequiel que él es el centinela de Israel, o sea, la persona que les va a avisar cuando el peligro está ocurriendo. Es básicamente lo que hace un profeta. Lo que un profeta hace es simplemente anunciar que las cosas están mal y que si se continúan así como van, pues simplemente va a venir un peligro, va a venir la desolación. Y eso es el trabajo de Ezequiel con el pueblo de Judá y de Israel, que están en pecado y que están a punto de recibir una dosis de juicio de parte del Señor por su mal comportamiento. Después el Señor le hace una advertencia acerca del centinela, o sea, empieza a dar ese ejemplo donde dice que si
un país coloca su centinela ahí para que avise cuando viene el enemigo, y entonces ellos oyen la alarma y se niegan a actuar, y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. O sea, si a usted le están diciendo, corra que hay peligro, mucho cuidado que como va o lo que viene, lo que se avecina, y usted simplemente no hace nada, es como cuando las ciudades que están cerca a las costas, cuando viene un huracán o viene algo, empiezan las alarmas a avisar y decir, hey, viene un huracán, tienen que protegerse o tienen que salir, y la gente no hace nada, pues simplemente eso va a resultar en que ellos mueran por su propia culpa, porque se les está advirtiendo y no están escuchando. Oyeron la alarma y no hicieron absolutamente nada, así que eso es responsabilidad de las personas que están escuchando la alarma de peligro y no hacen nada, ni hacen absolutamente caso omiso a las advertencias y no salvan sus vidas. Ahora bien, si el centinela, al acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir que la gente viene, será responsable de la cautividad del pueblo. O sea, la responsabilidad sería del centinela, porque dice que si todos mueren en sus pecados, lo hará responsable al centinela de la muerte de ellos. O sea, si el centinela está arriba, ve que viene el enemigo, no dice nada, el enemigo entra, se roba a todo el mundo, mata a todo el mundo, masacra, el responsable de esa muerte es el centinela. Así que como los profetas son llamados a advertirles, a darles esa voz de alerta al pueblo para que se arrepienta, entonces por eso le dice el Señor a él, si el centinela no dice nada, entonces es responsable si todos mueren por el pecado. O sea, le está echando la responsabilidad a las personas que se van al infierno, a los centinelas, a las personas que estamos en puestos, digamos los espirituales, donde Dios nos ha puesto como centinelas para avisarles al pueblo que se arrepientan de los pecados, para mostrarles a través de la palabra de Dios qué es lo que al Señor no le gusta y qué es lo que el Señor quiere que dejemos. Si nosotros no hablamos, pues entonces somos responsables de todas las personas que se van a ir al infierno por culpa de no hablar nosotros. Pero si nosotros hablamos, al contrario, dice que y el pueblo no escucha, que es lo que normalmente pasa hoy en día. Uno habla, uno predica y uno está hablando y la gente está pensando en otras cosas o está ocupada en cosas que vienen del mundo, están preocupados por comprarse una mejor casa, un mejor carro, por hacer cosas que definitivamente no tienen mayor significado y no prestan ningún caso a la palabra que nosotros damos. Por eso las iglesias están vacías, porque la gente está más dedicada a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que uno advierte la palabra de Dios, uno les dice como centinela, como pastor, como un ministro del Señor, y uno les está diciendo y les está advirtiendo que todos están corriendo peligro y que definitivamente tienen que recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Si usted está escuchando este audio y usted no presta atención, yo no soy responsable de eso. O sea, usted mismo es responsable de su propia muerte. Si usted, después de haber escuchado todos estos audios, no ha recibido al Señor Jesucristo y no hace lo que le corresponde hacer, uno les está haciendo el llamado. Después, en el juicio final, se va a ir para el lago de fuego, donde dice el Señor que van los que no han recibido, los que no están en el libro de la vida. Así que si uno le anuncia a los malvados, dice el Señor aquí a ellos, y de cierto ellos van a morir, y tú les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y no te haré responsable de esa muerte. ¿Por qué? Porque se les advirtió. Porque cuando uno le advierte a las personas, mire, estás pecando, están pasando esta situación, ustedes están viviendo en pecado, ustedes no están atendiendo la palabra de Dios, viven tristes, viven aburridos porque ustedes quieren, porque no quieren actuar, eso ya no es problema de nosotros. Por eso tenemos que ser muy claros y hablar las cosas como son, porque cuando las cosas no se dicen como son, el Señor nos va a llamar a cuentas a nosotros por no haberles dicho lo que tenemos que hacer. A veces de pronto tenemos que ser un poquito duros y hablamos poquito fuerte a las personas, pero es lo que el Señor nos pone y hay que obedecer al Señor
porque las personas que somos cristianos, Dios nos ha puesto como centinelas. Ahora, hay un problema hoy en día y es que hay muchos centinelas modernos, digámoslo así, que creen que son centinelas y están en una posición de juicio contra las personas. En YouTube cada ratico vemos videos donde están criticando y juzgando a ministros del evangelio, a cantantes que están dando su vida y están cantando para el Señor, están llevando la palabra por todas las naciones, y lo único que hacen es juzgarlos y hablar mal de ellos. Esa clase de centinela no es la que Dios quiere. El que Dios quiere es que nosotros seamos centinelas, pero llevando la palabra de Dios, lo que dice el Señor. Ya la persona, si lo hace o no lo hace, eso ya no es problema de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el problema va a ser de cada persona, y porque cada persona va a dar cuentas frente al Señor cara a cara. Así que ese no es nuestro trabajo, de juzgar a la gente. Desafortunadamente mucho cristianismo está juzgando, estamos peleando. Cuando el enemigo verdadero es el diablo, estamos de enemistades con nuestros hermanos, con los que están llevando la palabra de Dios, y estamos juzgando. Nos juzgan a nosotros por llevar la palabra, por hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Pero en vez de juzgarnos, porque más bien no oramos por las personas y más bien llevamos el mensaje de salvación a las personas que sí lo necesitan, y que de pronto, si uno está equivocado y si uno está errado, pues bueno, uno dará cuenta al Señor. Preocúpese más bien por su vida y no por la vida de los demás, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No justicieros, sino simplemente hacedores de la palabra. Y el hacedor de la palabra es una persona que está llena de amor, es una persona que trae una palabra para levantar a las personas, no para hundirlos, ni para juzgarlos, ni para mandarlos al infierno. Así que el Señor después le manda un mensaje al centinela. Dice que, hijo de hombre, este mensaje de al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel poco a poco se fue consumiendo con los pecados que ellos tenían. Dice, ¿cómo sobreviviremos? Como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace en la muerte de los perversos. O sea, el Señor no está complacido porque la gente se vaya al infierno, porque la gente viva mal. No, eso no. Solo lo que quiere es que se aparten de su conducta perversa en la que viven. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. No es un juicio para acabarnos y para decir, ay, siquiera estoy complacido porque se van a morir. No, dice, ¿por qué habrían de morir? O sea, el Señor le manda a decir al pueblo, cambien su conducta, vuelvan a ser rectos, justos, y eso los va a salvar. Si se entregan al pecado y también hacen mala conducta, pues simplemente los van a destruir. Pero si se arrepienten y abandonan sus pecados, el Señor los va a salvar. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. O sea, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de lo que está pasando. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor es misericordioso y nos da esa salvación, esa vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, al arrepentirnos de nuestro pecado, estamos cambiando de dirección. Recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, que es el que nos va a llevar al cielo. Yo pienso que cuando una persona se arrepiente de corazón por el daño que le hizo al Señor en el pecado, y recibe a Jesucristo como Salvador, esa persona es salva. Muchas veces creemos que somos salvos y de pronto no hemos hecho una oración de corazón y nos hemos arrepentido. Lo que hemos tenido es remordimiento por las consecuencias de los malos actos que hicimos. A veces estamos pagando esa consecuencia, estamos dolidos, pero es por el dolor de lo que estamos viviendo y no por el dolor de lo que le hemos hecho al Señor Jesucristo. El arrepentimiento es más con la otra persona. Lo que yo te hice a ti, eso que yo te he hecho a ti, Señor, esa ofensa, te pido que yo no la quiero volver a hacer, porque me arrepiento de haberte hecho daño a ti, de haberme alejado de ti, no por las consecuencias que sufro, sino por lo que yo hice que te ofendió a ti. A lo último dice el pueblo que el Señor no hace lo correcto, pero son quienes los que no hacen lo correcto. O sea, la gente en este capítulo, en esa época, la gente estaba pensando que el Señor no estaba haciendo lo correcto, porque ellos estaban pecando, estaban llevando una mala vida, pero
venía un juicio contra ellos. Y entonces ellos querían seguir pecando, pero que no haya juicio, que no haya consecuencias. ¿Cómo hago para que yo pueda pecar y no tener consecuencias? Eso es imposible, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y esa es la posición de este pueblo, porque simplemente ellos quieren en esas mismas conducta pecaminosa vivir en bendición, y eso no es eso es imposible. El Señor sigue diciéndoles, pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. El Señor les está diciendo, o sea, está en ustedes, está en nosotros la clase de vida que nosotros llevamos. Mire, si nosotros llevamos una vida triste, una vida amargada, una vida donde no da gloria a Dios, es por nuestras mismas decisiones. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta de que en nosotros está la decisión de obedecer o no obedecer al Señor. Cuando nosotros obedecemos, ponemos la palabra de Dios en práctica en todas las cosas, van a venir bendiciones. Pero si nos alejamos de Dios, pues simplemente va a venir juicio, va a venir las consecuencias de las malas decisiones, y eso no lo va a atajar el Señor, porque el Señor es bueno, pero también es justo. Y por último, el Señor le dice que vaya ante ellos, porque ellos en sus casas dicen que vamos a escuchar al profeta de Dios. Entonces, cuando ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sienten delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Es lo que pasa hoy muy común hoy en día. Dice, tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Hoy en día va la gente a escuchar palabras a las iglesias y lo único que ellos quieren es fingir sinceridad, pero ¿sabe qué? Al Señor nadie lo puede engañar. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. Y si nosotros verdaderamente estamos escuchando la palabra de Dios, la estamos aplicando y no estamos fingiendo, nosotros vamos a salir adelante y vamos a tener una vida próspera, una vida abundante, un buen matrimonio, unos buenos hijos. Pero si usted cree que está engañando a Dios y yendo a la iglesia simplemente a escuchar y fingiendo de que usted es muy religioso, pues créame que las cosas no van a ser muy buenas en el futuro, y tarde o temprano esa verdad se le va a caer de su peso y van a venir las consecuencias de la desobediencia de la palabra de Dios y de las apariencias. Las apariencias no sirven sino para que uno se autoengañe, porque el único que se engaña es uno mismo. A nadie están engañando, a nadie uno engaña. Yo no puedo engañarlos a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el único que se engaña en un momento dado soy yo mismo, porque al pretender engañarlos a ustedes, la mentira se cae por su peso, y tratar de engañar a Dios, pues menos, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso y Él conoce nuestros pensamientos y el futuro de cada uno de nosotros. Y Él sabe lo que estamos orando, inclusive en los momentos donde supuestamente estamos a solas y nadie nos ve. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos bendiga grandemente y podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas y podamos ser centinelas no de juicio, sino centinelas de llevar la palabra, las buenas nuevas, llevar la gran comisión a las personas que están necesitadas, para que ellos conozcan la verdadera palabra de Dios, que es el arrepentimiento, que es buscar a Jesucristo y recibirlo como Dios y Salvador. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, amado Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir en este día, Señor. Primero te pido perdón, Señor, por los momentos en que de pronto he dejado de hablar tu palabra, Señor. Cuando de pronto no he dicho lo que tengo que hacer, Señor, como un centinela, como un hijo tuyo, Señor, como un enviado, Señor, a proclamar las buenas nuevas, Señor. Te pido perdón por eso, Señor, y te pido, Dios, que de ahora en adelante hable tu palabra, que sea yo un conducto tuyo, Señor, que tú puedas hablar a través de mí, Señor. Lléname, Señor, y dame la sabiduría, la fortaleza para poder hablar y aplicar tu palabra en mi vida, Señor.
Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que va a la iglesia, Señor, pero te pido que a cada uno, Señor, de los que escuchan este audio, Señor, tú nos muestres, nos reveles, Padre Santo, si verdaderamente nosotros estamos llevando una doble vida, Señor. Que simplemente vamos a la iglesia, que nos digan que somos buenos o a mostrar una falsa piedad, Padre Santo. Si verdaderamente estamos así, Señor, ábrenos los ojos, el entendimiento, Señor, para que nosotros podamos hacer las cosas de corazón como debe hacerse, Señor. Gracias por cada persona que escucha este audio, Señor. Yo lo bendigo, Señor, y te pido de todo corazón que tú nos ayudes a todos, Señor, a tener una verdadera relación contigo, Señor, donde podamos hablar tu palabra, escucharte y practicarla en todos nuestros actos, Señor. Yo bendigo a todos y te doy gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu Espíritu Santo. Queremos más, queremos pensatura de tu Espíritu, de gloria Shekinah, hermosa gloria, pensatura de tu Espíritu, de gloria Shekinah, hermosa gloria. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más.